está aquí para plantear la pregunta. Ok. Hemos dicho y vale la pena recalcar porque nuestra mente es muy frágil y olvidamos a veces las cosas que son más centrales de nuestra fe. Decimos que vamos a estudiar teología. Teología quiere decir el estudio o tratado de Dios. Pero a Dios no lo podemos estudiar como estudiamos objetos de la naturaleza, ni siquiera como analizamos y estudiamos al hombre, porque el hombre es un misterio. Y hay un gran capítulo de la sociología que se llama antropología, el estudio de los hombres. Y entonces estudian tratando de encontrar su origen, etcétera, y lo demás. Pero a Dios no lo podemos conocer así. Dios es trascendente, está por encima de toda su creación. Es más, Él es invisible. Y Él es el más grande misterio del universo, ¿no? Preguntas que nosotros tenemos al respecto, ya la mente no nos alcanza. Por ejemplo, para decir que Dios es increado, nosotros tenemos una mentalidad de seres creados. Entonces, lo increado trasciende a nuestra capacidad mental. Pero bueno, entonces nosotros no podemos estudiar a Dios. Lo que hacemos es estudiar la revelación que Dios nos ha dado acerca de sí mismo. Esa revelación se encuentra en un libro maravilloso, la Sagrada Escritura. Entonces ahí Dios nos dice quién es Él, cómo es Él y cómo quiere ser tratado. Nos habla acerca de sus planes, sus propósitos, sus designios en la creación y en la creación del hombre también. Pero sobre todo nosotros podemos ver a Él. Dice, yo soy así, dice así. Entonces cuando nosotros descubrimos cómo es Él, sabemos cómo acercarnos a Él, cómo tener esta relación. A Dios no lo podemos conocer simplemente por estudio de grandes doctrinas, aunque ese estudio es necesario. Lo conocemos en una relación. Lo conocemos en una relación íntima, personal. Es una relación dinámica, siempre creciente, siempre llena de sorpresas. A veces ayuda, ¿no?, a entender cómo se desarrolla esta relación con Dios, haciendo uso de experiencias acá de nosotros. Cómo conocemos a otra persona, cómo desarrollamos esa relación, cómo la vamos conociendo paso a paso. Y siempre será así. Alguien dijo que jamás podremos conocer de manera profunda a otro ser humano. Siempre hay un mundo que es un secreto para los demás. Pero nosotros sí, vamos conociendo poco a poco, conocemos su carácter, conocemos sus gustos, conocemos también lo que le disgusta. Pero ese conocimiento logramos en la medida en que nos acercamos a esa persona, en la medida que intencionalmente buscamos esa comunicación, ¿no? Y así sucede con Dios. Conocemos más a Dios en la medida que nos acercamos a Él para conocerlo personalmente, muy íntimamente. Y Dios dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera.
Dios es justo, trata a todos por igual. Y nuestra hermana Fernanda decía, ¿y cómo entendemos de que Juan haya sido llamado el discípulo amado? Es que el discípulo amado tomó la iniciativa de acercarse más a Jesús que nosotros. Judas siempre se lo tuvo al mal. Y sin embargo, la Escritura dice que Jesús los amó a todos hasta aquí. Ok. Bueno. Entonces, conocemos a Dios en una relación. Pero tenemos una información que Él nos ha dado acerca de sí mismo en la palabra de Dios. Hemos cubierto algunas, digamos, facetas, ¿no? En teología llamado atributos de Dios. Y hablamos de su justicia, Hoy veamos un poquito acerca de Dios como un Dios misericordioso. Alguien nos lee Salmo 25, de verso 6 y el verso 7. Vamos. Acuérdate. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdas. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Su misericordia, conforme a su misericordia. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia de Dios. Alcanza la misericordia. Este verso de Proverbios es para pensar. Es muy altamente práctico en nuestra vida cristiana, ¿no? El que cubre sus pecados no es. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, porque Dios es misericordioso. Habacuc 3:2. ¿Dónde está Habacuc? Habacuc 3:2. Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Tremendo, ¿no? En la justa ira, acuérdate de tu misericordia. Ninguno de nosotros podría estar aquí si no fuese por su gran misericordia. Todos los hombres han pecado y han dado la espalda a Dios, y Dios ha dicho que la paga del pecado es la muerte. Definitivamente nosotros estamos bajo sentencia de muerte, y sin embargo es por su misericordia. Vamos a leer Romanos capítulo 9, verso 14 al 18. Romanos capítulo 9, verso 14 al 18. ¿Alguien nos lee? Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera, porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia de lo que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino que Dios tenga misericordia.
Porque nosotros estamos diseñados para hacer muchas cosas y ser reconocidos por ellos. Normalmente decimos por mi esfuerzo, por mi inteligencia, por mi capacidad, o porque yo tengo buena suerte, muchas cosas así, ¿no? Pero estamos diseñados para pensar que nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. ¿Han escuchado esa expresión? Y si yo me esfuerzo voy a alcanzar muchas cosas. Y entonces me ponen un premio porque yo he alcanzado grandes logros. Y encontramos versículos como estos, donde dice, mire, yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Y a los demás les dejo como que estas frases significaran que Dios fuera injusto. Porque Dios debiera darnos a todos la misma oportunidad. Pero aquí Dios dice, yo tengo misericordia porque quiero tener misericordia. Y yo puedo endurecer al que quiera endurecer y para mostrar mi gran poder. Y eso nos incomoda muchísimo. ¿Por qué Dios será así? Bueno, Dios es así. Y en vez de ponernos a reclamarle a Dios, nosotros deberíamos humillarnos delante de Él y pedir que tenga misericordia de nosotros. Y para quienes ya Dios ha tenido misericordia, ser agradecidos. Gracias porque tú has querido tener misericordia de mí. Y a otros allá. Y nosotros no podríamos, no sería prudente ponernos a discutir con Dios. Eso en el contexto, por ejemplo, de que Dios escoge a los que Él quiere. ¿Y acaso no tiene Él, digamos, la potestad de hacerlo? Nosotros, en cierto nivel, disfrutamos también de esa libertad. Bienvenidos, pero no se vayan tan lejos, vengan un poquito más cerca. Necesitamos leer Efesios 2:4. Efesios 2:4. Pero Dios, cuya misericordia y abundancia por el gran amor que con que nos amó. Dios es misericordioso y nos amó con un gran amor. Por eso estamos aquí. A veces uno, cuando encuentra estos eventos que hemos pasado en esta semana, como es la Marianita, ¿no? Los familiares, como cualquiera de nosotros, preguntan, ¿y por qué tenemos que morir? Uno va a las Escrituras y encuentra la razón. Dios le dijo a Adán, no tomes del conocimiento del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Quién despreció la voz de Dios? Y prestó oído a otra voz, siguió esa voz, obedeció a esa voz, despreciando la voz de Dios. Vean ustedes que no es una cosa muy, muy seria. Y sin embargo Dios, en vez de fulminarlos ahí, porque ya Dios había dicho la madre recta, en vez de fulminarlos, los saca, pero les da una esperanza.
saca, lo dice, yo voy a hacer algo. Y ya Dios lo hizo en Jesucristo. El gran amor con que nos amó. La pregunta debería ser, ¿cómo es que a pesar de que hemos pecado, no hemos quedado culminados? ¿Por qué la vida? ¿Por qué vivimos aún a pesar de la misericordia de Dios? Tito 3:5. Tito 3:5. Nos salvó no por obra, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por la lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bien, tremendo, ¿no? Otra cosa que nos gusta. Porque ayer conversando con esta pareja, quisiera que salir de una estructura religiosa que ha marcado sus vidas por 50, 60 años. Es bien difícil, a menos que Dios no se dé salud. Bueno, en todo caso, yo preguntaba a este nuevo hermano, a ver, si usted falleciera en este instante, ¿a dónde piensa que se va a ir? A ver, yo les lanzo la misma pregunta. Si en este momento falleciera, ¿a dónde se va a ir? Uno diría, ¿y por qué? O sea, tiene que haber una razón. ¿Y por qué? ¿Alguien quiere contestar? Porque dice la palabra que los muertos mueren en Cristo. Dice la palabra que seremos resucitados. Bueno, usted tiene una respuesta porque tiene un breve cosa. Muy bien. Yo le preguntaba, y le decía, yo le decía, bueno, si yo he sido bueno, bueno, pero si he sido malo, yo voy a elegir. Y le digo, ¿y por qué? Bueno, dice, porque esto es lo que me han enseñado. Esto es lo que me han enseñado. Luego, pues, revisamos algunos versos como este que menciona aquí. Y él reflexiona y dice, o sea que no es por mi bondad que yo voy a ir al cielo, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Pero llegar a esa conclusión requiere primero una consideración seria de lo que Cristo dice. Y segundo, una apertura y aceptación total de lo que dice. Porque si no aceptamos, pues ahí nos quedamos. La verdad se nos presenta, pero el hombre debe de tomar una decisión. Y para que una decisión sea realmente decisión, tiene que haber una acción. De lo contrario, si una decisión no se convierte en una acción concreta, es solo una buena intención. Es por su misericordia. Y Tito lo dice, no es que nosotros hayamos sido salvados por nuestro buen comportamiento, por la cantidad de buenas obras que hemos hecho. No, por nada de eso, ninguna obra de justicia. Toda obra que nosotros pensamos que debieran ser reconocidas por los hombres está contaminada. ¿Por qué? Porque surge de una naturaleza contaminada por el pecado. Eso es. Cuando hablamos de la misericordia de Dios,
son de esas cosas que es más fácil experimentar que conceptualizar. Pero necesitamos alguna ayuda. Misericordia es la actitud de Dios, una predisposición de Dios mediante la cual Él impide compasivamente que suframos el castigo que merecemos por nuestros pecados. Eso es misericordia. Desde el Antiguo Testamento escuchamos esa palabra. Yo no quiero la muerte del impío. O sea, no me gusta que un impío muera. Lo que yo quiero es que ese impío se convierta y yo le goce la vida. Eso es lo que quiero. Y siempre ha sido así. No, siempre ha sido así. Y a veces nosotros, pues, un poco nos chiflamos, ¿no? Y nuestros juicios son severos. Lo único que queremos ver es que le corten la cabeza, porque ha sido una persona mala. Queremos que muera. Y normalmente, digo, esa es nuestra manera de ver las cosas. Y seguramente tenemos alguna razón, nos ha hecho bastante daño. Pero vemos a Dios y vemos que Él tiene otro corazón. Es misericordioso. Para Él está muy claro que todos hemos pecado. No hay justo ni a uno. No hay quien busque a Dios. Por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de Dios. Pero Dios tiene misericordia y nos llama y nos busca y nos da digamos, la posibilidad de reconciliación. Cuando Adán pecó y cuando nosotros pecamos, la primera cosa que hacemos es tratar de huir de Dios. Cuando Adán pecó, a esconderse. A esconderse. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Antes venías feliz a conversar conmigo, pero ahora, ¿dónde estás? ¿Qué tal ese cuadro tapadito con hojas? Señores, tenía mucha vergüenza de ti. ¿Cómo así que tenías vergüenza? Hasta ayer no tenías vergüenza, pero ahora estás lleno de vergüenza. ¿Qué pasa? ¿Acaso, por si acaso, no has tomado el conocimiento de ese árbol que te dije que no comieras? Y como siempre, muy difícil admitir nuestra propia culpabilidad. La mujer que le dice, mira, tú comes, tienes la culpa. Y hasta ahora, nuestro aprendizaje parece que ha venido desde Adán. Si alguien nos confronta con nuestras faltas, siempre buscamos la responsabilidad de nosotros. La circunstancia, el gobierno, mi mujer, mi hijo, cualquier cosa. Pero queremos evadir nuestra responsabilidad. Eva igual. ¿Qué pasó, Eva? La serpiente. Ella me entendió. Y claro, Dios no juega a eso de que el otro tiene la culpa, el otro tiene la culpa. Cada uno lo que merece. Wow, las cosas que el Señor dijo para
dar una sentencia. A Eva le tocó la parte más dura. Con dolor parirás tus hijos. Y tu deseo será subordinado a tu marido. Hay mucha tela que cortar. Ahora la mujer dice, no estoy de acuerdo, yo quiero mandar aquí, yo quiero ser cabeza del hogar. Yo quiero ser no solo cabeza del hogar, sino también cabeza de la iglesia. ¿Y por qué no yo? Si yo soy inteligente. Bueno, dejemos esos cabos sueltos por ahí, que necesitan un trabajo un poco más elaborado para entender todas estas cosas. Pero Dios nos mira compasivamente. Y en vez de darnos lo que merecemos, dice, yo voy a cambiar las cosas. Porque si Dios nos diera lo que merecemos, todos estamos muertos y separados de Dios eterno. Pero Dios dice, no tengo misericordia, tengo compasión de los que quiero tener compasión. Y aquí estamos muchos de quienes Dios ha querido tener compasión. Porque seguramente si Él no hubiera tenido compasión estaríamos 3 metros bajo tierra. La misericordia es frecuentemente traducida en la Biblia como compasión. Compasión. Compadecerse. Uno es sensible a la necesidad o miseria de otro. Es sensible. Creo que todos ustedes en algún momento de la vida habrán tenido ese sentimiento. Que va por la calle y hay un perrito por ahí. Cuidado, perrito, y viene el cagüey, le parte la patada. Pobre perrito. ¿Qué hacemos? Queremos salvar al perrito. Es ese sentimiento, ¿no?, de dolor, ese sentimiento de, yo no quiero que sufra. Y tal vez ese sentimiento se hace más agudo cuando se trata de un ser querido, un sentimiento compasivo. Cuando Dios escoge actuar por misericordia, nadie puede reclamar para sí crédito o mérito alguno cuando Dios quiere tener misericordia. Bienvenidos. La clase va aumentando, lo cual es buena cosa. Debe reconocer que es por eso y no por ninguna otra cosa más. No es porque usted sea una gran persona. No es porque usted haya tenido una vida intachable. No es porque usted tenga antecedentes irreprochables. Es solo y únicamente porque Dios ha querido tener misericordia de usted. Nada más. Enseñando esto, una hermana así muy sincera decía, pero Pablito, algo de bueno habrá tenido que ver Dios en mí para que Él me llame a su reino. Nada que ver con eso. Es por pura misericordia. Por pura misericordia. Porque si nosotros vamos a ese concepto de algo de bueno, Dios es justo. Y todos hemos transgredido la ley de Dios. Y la transgresión a un solo puntito de la ley de Dios nos convierte en transgresores de toda la ley. Todos hemos transgredido la ley de Dios.
Y si no fuese por la misericordia de Dios, no estaríamos aquí. No es por nada que Él haya calificado en nosotros y que haya dicho, este es digno. Absolutamente. Y no es muy claro. Por ninguna obra de justicia. Pero a la gente le cuesta mucho abandonarse así de pleno. ¿Sí? Yo soy un pecador, yo no puedo reclamar nada. Cuando alguien tiene esa actitud, se queda sin nada. Quiero explicar. ¿Recuerdan ustedes en el Nuevo Testamento? Jesús le enseñó una parábola. Un fariseo, el fariseo era considerado en la sociedad judía el santo, el ungido, el especial. Era el fariseo. Y los fariseos estaban orgullosos de ser reconocidos como tales. Se vestían hermosamente, con sus flecos, y iban a las primeras bandas. Ellos eran los santos, los iluminados, el concepto que ellos tenían. Es como nuestra cultura cuando ven pasar al cura. El vestido dice que él es un siervo dedicado. Bueno, él va al templo ahora. Y también va un publicano. Un publicano era una persona odiada por su pueblo. El publicano era más o menos la persona que había traicionado a su pueblo y se había dedicado a la tarea de recoger impuestos del pueblo para dárselo a sus esclavizadores, en este caso los romanos. Entonces era una persona que mala gente era, porque trabajaba para el imperio romano en detrimento de los intereses y anhelos del pueblo judío. Los dos se van al templo. Y ahí está el fariseo. Tremendo, el Señor, te doy gracias. No soy como este. Señor, yo doy 10. Señor, yo. Yo no soy como este miserable. Como si pudiéramos nosotros impresionar a Dios con nuestras obras. ¿Y el fariseo qué dice? El fariseo se da cuenta de su miseria. Él se arrodilla y su oración es mucho más profunda. Señor, ten misericordia. Reconozco que soy un miserable. Pero ten misericordia. Y Jesús dijo, ¿cuál de los dos crees que salió ahí justificado? ¿Cuál de los dos? El fariseo quedó sin nada. Se fue con su orgullo. Pero el publicano alcanzó misericordia y salió. Tremendo que el Señor diga que Él no ha venido por aquellos que se consideran buenos, ni se consideran sanos, ni se consideran santos. Ha venido por aquellos que reconocen que están enfermos, que son necesitados, que se sienten miserables por sus pecados. Por ellos ha venido. Es decir, gracias que ha venido por ti. Y gracias que ha venido por usted. Porque si usted se hubiera considerado un santo y que usted con la sotana ya quedaba justificado, hermano, se queda sin nada. Así no. Y el Señor es misericordioso. Y por su misericordia estamos aquí. Y cuando hablamos de que Él ha hecho grandes cosas, nos ha concedido su salvación, no es por nada de nosotros.
todo es de Él, es por su misericordia. Y nosotros debemos alabar al Señor por su misericordia. Misericordia y gracia es el doble motivo por el cual el pecado es perdonado. Cuando uno analiza un poquito sobre esta frase que saca chispas, ¿no? Aquellos que conocen las leyes de cualquier país, aquellos que han sido educados como Jaimito en jurisprudencia. Viene una frase que dice: Dios justifica al pecador. ¿De dónde acá? Dios justifica al pecador. ¡Escándalo! Esto es contrario a la ley, ¿cierto? Eso es injusto. No se puede justificar, declararle inocente a uno que es culpable. Pero cuando uno descubre el por qué eso es posible, ahí entonces nuestro corazón se llena de alegría, de mucha alegría. Dios justifica al pecador por una cosa, porque Él mismo ha pagado la deuda de ese pecado. Y ha sido un costo altísimo. Como diría un pueblo, no es 4 reales. Un precio tan grande que nosotros ni tenemos idea de la magnitud del precio que Él pagó para declarar al injusto como. Eso no se da así, se da en base de un sacrificio. Es como si alguien estaba en el tribunal, es culpable, es culpable. Y que su culpa sea tan grande que merece, aquí lo tenemos, pero en otros países sí, pena de muerte, la pena capital. Y ahí está recibiendo la noticia. Por su transgresión merece pena de muerte. Pero parece otro. Hasta un lado. Estoy dispuesto a pagar el precio. Yo. Es un precio altísimo. Es la pena capital. Y eso es lo que Cristo hizo. Eso es lo que Cristo hizo. Si la paga del pecado es muerte, Cristo murió por nosotros. Eso sí que a mí me conmueve, a mí me deja sin palabras. Tanto amor, o sea, tanta misericordia, o sea, tanta compasión. Sí, amor incomparable, un amor tan grande que nosotros apenas hemos llegado a conocer los bordes de ese gran amor. Apenas los bordes de esta gran misericordia. La misericordia expresa una, escuche, elección libre de Dios, como hemos leído en Romanos. Yo tendré misericordia de los que tendré misericordia. Eso está. La misericordia de Dios es una misericordia soberana. Y Él tiene derecho a lo que Él puede hacer. Él da gracia a los que quiere ofrecer su gracia. Y entonces esto a nosotros nos deja
Primero sin palabras, Señor. O sea que tú has tenido misericordia de mí. Gloria a Dios. Me doy cuenta que has tenido misericordia de mí porque yo merecía la muerte y tú me das la vida. Entonces te debo la vida, ¿cierto? Te voy a alabar, te voy a dar gracias, ¿cierto? Tú has hecho una maravilla en mí, ¿cómo no te voy a agradecer? ¿Cómo no te voy a servir? Cuando a veces no entendemos estas cosas, entonces llevamos un ministerio, un servicio como si fuera una carga. Y a Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta ninguna persona que haga sacrificios, pero ay, otra vez. Como Malaquías, el Antiguo Testamento hace un reclamo a estos sacerdotes y dice, ay, otra vez, qué cansón, otra vez sacrificios, otra vez el pan de la proposición, otra vez esto y otra vez lo otro. Dios no se puede agradar de ese tipo de servicio. El Señor solo puede agradarse de ese servicio que uno hace con un corazón lleno de gratitud. Cuando uno dice, Señor, gracias que tú me das el privilegio de limpiar las sillas de la iglesia. Gracias que tú me das el privilegio de pintar esta casa de reunión. Porque es porque estamos sirviendo al Señor. Y el Señor es digno de toda nuestra gratitud cuando vemos que Él ha tenido misericordia. El tiempo se nos ha ido, vamos a prepararnos para nuestro curso general, pero